El Huawei Mate 9 da la bienvenida a una nueva gama media que hereda su nombre más el apellido Lite, es decir, nace el Mate 9 Lite. Este terminal es creado prescindiendo de algunas de las características del gama alta, pero esto hace que su precio se reduzca de forma considerable. La línea Mate de Huawei se ha caracterizado por sus altas especificaciones, gran tamaño y gran duración de batería, algo que seguro obtendremos en este smartphone. En sus dimensiones nos topamos con 150.9 x 76.2 x 8.2 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. En este apartado del Huawei P10 Lite nos encontramos unos bordes redondeados con un diseño fino y estilizado. Lo convierten en un equipo bastante ergonómico. Sus medidas exactas son 146.5 x 72 x 7.2 milímetros de grosor y su peso es de 142 gramos. El Huawei P10 Lite es claramente una evolución natural del P9 Lite, se adapta a los tiempos actuales en términos de especificaciones de una gama media alta, más RAM, más almacenamiento y un software más actual, pero da la sensación de que en algún aspecto ha mostrado muy poco avance o ninguno. Posee un nuevo método de construcción con corte de diamante que ha traído como en sus hermanos mayores, algo que le va a otorgar mayor resistencia. El Mate 9 Lite tiene un cuerpo metálico, además de ser un terminal unibody a grandes rasgos, y hasta el momento este terminal en este apartado no me decepciona. El Huawei P10 Lite está construido a base de metal, da una rigurosidad y resistencia óptima, adecuada para los requerimientos actuales en un gama media. Este Huawei Mate 9 Lite viene en tres diferentes tonalidades: dorado, plateado y gris. Son unos colores muy llamativos y de cierto modo son muy buenos estéticamente hablando. El Huawei P10 Lite actualmente lo encontramos en tonalidades como dorado, blanco, negro y hay una serie de rumores en las que dicen que saldrá en un tono azul metálico. Estas son muy pocas tonalidades, pero se cree que próximamente saldrá en otros colores. El Mate 9 Lite tiene sus botones físicos en su lateral izquierdo. Contamos con un lector de huellas trasero, marca característica de la empresa. Dicho sensor es en cierto modo bueno, en algunas veces al intentar desbloquear el teléfono con este se torna un poco lento para reconocer, e incluso algunas veces ni me reconoció mi huella. No fue de mi total agrado este sensor. En este apartado, en el P10 Lite nos encontramos con un detalle que lo hace cambiar ligeramente con respecto a las versiones estándar y Plus. Es que en su caso el lector de huellas dactilares se encuentra en la parte trasera, sus hermanos lo llevan en el botón de inicio. Es un sensor muy bueno, se encuentra en una posición no tan adecuada, pero que a la larga te acostumbrarás. Los demás botones se encuentran en sus laterales. Para el Mate 9 Lite hallamos dos versiones de este teléfono, en donde en una tenemos 3 GB de RAM y en la otra tenemos 4 GB. El P10 Lite cuenta con una memoria RAM de 4 GB. Gracias a esto el teléfono es perfecto para el día a día y ofrece un rendimiento por lo general rápido y con una potencia suficiente. Para el Mate 9 Lite, al igual que en su apartado de memoria RAM, tendremos dos versiones, una de 32 y la otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En torno a este apartado del P10 Lite nos encontramos con 32 GB de memoria interna, que es más que adecuada y además se puede ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB. Es un teléfono de doble SIM que lleva dos slots para tarjetas nano, sin embargo la segunda ranura es una ranura híbrida. Esto quiere decir que podemos usar para tener un celular doble SIM card o para expansión de memoria mediante este slot. En el procesador vemos un chip fabricado en casa, el HiSilicon Kirin 655, evolución del 650, y que llega construido en 16 nanómetros y con 8 núcleos de 2 bloques de 4, es decir, 4 núcleos a 2.1 GHz y 4 núcleos a 1.7 GHz, acompañados de una GPU Mali-T 830 MP2. Es un procesador muy adecuado para este magnífico terminal, tanto en juegos como aplicaciones de gran demanda gráfica funciona de una manera muy adecuada. El P10 Lite está propulsado por un Kirin octa-core de 64 bytes, más exactamente el HiSilicon Kirin 655 que corre a 2.1 GHz. Además cuenta con una GPU Mali-T 830 MP2. Es un procesador octa-core. Es idéntico al Kirin 655 del P9 Lite en cuanto al núcleo. Incluso los juegos más sofisticados funcionan sin problemas en el Huawei P10 Lite. En cuanto a la realidad virtual, este P10 Lite se mantiene al margen. Esto no se debe solo al rendimiento del procesador, sino también a la resolución de pantalla que es demasiado baja para la inmersión real en la realidad virtual.
En el Mate 9 Lite nos topamos con una batería de 3340 mAh que debería ofrecernos al menos un día de autonomía sin problema. Esta capacidad en sí es una reducción de la capacidad que está presente en el Mate 9, que por el contrario en este terminal es de 4000 mAh. La batería del P10 Lite no se puede reemplazar, ya que es un terminal unibody. Incluso aquellos aficionados que quieran hacerlo por mano propia encontrarán difícil llegar a la batería sin dañar el cristal. La capacidad de 3000 mAh es absolutamente suficiente y hace que el P10 Lite termine el día sin problemas, incluso los 2 días usando el modo Standby. Para el Mate 9 Lite posee Android 6.0 Marshmallow bajo su propia capa de personalización, es decir, la capa EMUI 4.1 que recubre esa de Android 6.0. En el Huawei P10 Lite encontramos la versión Android 7.0 Nougat, que es la versión bastante reciente del sistema operativo, en combinación con la capa del fabricante, la EMUI 5.1. En pocas palabras, el P10 Lite presenta el mismo software que el P10 original. En el Mate 9 nos topamos para empezar con un smartphone de 5.5 pulgadas con resolución Full HD de 1980 x 1080 píxeles por pulgada. El conjunto nos ofrece una densidad de pantalla de 400 píxeles. Es una pantalla que en sus tonos claros da la calidad que se esperaba, no tiene efectos de sombras con sus tonos oscuros y da una gran claridad en exteriores, algo que es muy importante pues hay terminales que en oscuridad se comportan bien pero al salir al exterior no alcanzas a ver nada en la pantalla, pero menos mal no es este el caso. El P10 Lite ofrece una pantalla ligeramente más grande que el P10 original, concretamente hablamos de 5.2 pulgadas. La resolución es Full HD, esto es de 1080 x 1920 píxeles, lo que da como resultado una densidad de píxeles por pulgada de 424, que es más que suficiente. La pantalla se muestra muy nítida, con colores que tienden más a los tonos fríos que a los cálidos, pero esto no afecta a la configuración de la temperatura del color por defecto. En cuanto a la estabilidad de imagen, el panel IPS hace un buen trabajo, exceptuando por un ligero velo gris que se aprecia en la pantalla. En este apartado encontramos que en el Mate 9 Lite las dos cámaras no desaparecen, es decir, continúa con el sensor dual. Posee una pareja de cámaras traseras de 12 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles con flash LED. Para el sensor frontal tenemos 8 megapíxeles, que es justa para las necesidades básicas, no sobresale lo suficiente. Sin duda un juego de cámaras que puede dar mucho juego, aunque ya no tenemos el sensor monocromo, sino que dispondremos de más profundidad de campo a la hora de tomar nuestras fotografías. En el sensor frontal nos llevamos una gran sorpresa, ya que al ser una versión Lite esperábamos que bajara mucho las características de la versión Mate 9, pero las diferencias no son tan evidentes, debes detallarlas para que logres darte cuenta. En el P10 Lite no encontraremos alguno de los efectos que están presentes en los otros modelos P10. En el sensor trasero tenemos 12 megapíxeles y en su sensor frontal tenemos uno de 8 megapíxeles. Su calidad de imagen es bastante buena, proporciona imágenes nítidas y con colores naturales. Sin embargo, en el modo automático peca de algunos colores exagerados y difumina los detalles. El ruido solo se convierte en un verdadero problema cuando la luz disminuye significativamente. En general, el rendimiento de la cámara del P10 Lite no es suficiente para codearse con las cámaras superiores del mercado, pero para su rango del precio es bastante bueno. El costo de estos dos espectaculares terminales es el siguiente. Para el Huawei Mate 9 Lite es de 1.050.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.701 pesos mexicanos, que a su vez son 359 dólares, que equivalen a 320 euros. Para el Huawei P10 Lite es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.155 pesos mexicanos, que a su vez son 320 dólares, que equivalen a 293 euros. El Huawei Mate 9 Lite gana al Huawei P10 Lite en batería, personalización, almacenamiento, pantalla y cámara. Por su parte, el P10 Lite le gana ampliamente al Huawei Mate 9 Lite en los siguientes aspectos: diseño, botonera, software y precio. En los aspectos que empatan son materiales de fabricación, procesador y memoria RAM.
Como fue evidente en este enfrentamiento, vimos cómo es el rendimiento de estas dos potentes máquinas que en la mayoría de los aspectos son totalmente calcadas, siendo una diferencia significativa el hecho de que el Mate 9 Lite venga en dos versiones diferentes para las personas que deseen un terminal con 32 o 64 GB de memoria interna. Es bueno que te den esa opción para elegir según tus necesidades. En otros aspectos se evidenció que el procesador que ambos dispositivos llevan es el mismo, en esta parte es como si le hubiesen dado a copiar y pegar en ambos terminales, pero como ya se dieron cuenta el Mate 9 Lite gana por un pequeño punto, pero al final de cuentas gana. Quedo satisfecho con este resultado, pues ambos terminales son muy parejos, solo que el vencedor sobresale en un aspecto extra que su rival, y por esto este resultado. Bueno, la decisión está en tus manos, elige el terminal que más se ajuste a tus necesidades. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte y darle me gusta. Hasta pronto amigos.